¿Listo? Ok. Bueno, pues gracias a Dios, hermanos, que nos permite estar aquí. Es un deleite estar con la iglesia. Es un deleite poder estar aquí y poder compartir la palabra de Dios en el tiempo que tuvimos. Am, Les quiero compartir también que el fin de semana pasado estuvimos ahí con los hermanos en La Paz. Fue un tiempo muy deleitoso, muy gozoso. Tuvimos Santa Cena, pudimos ver a los hermanos. Siempre que vamos con ellos es muy tierno, ¿no? Estar con ellos. Y me pidieron que les mandara saludos, muchos de ellos, así que les mandan saludos, les dicen que Dios les bendiga y bueno, pues aquí estoy cumpliéndoles. Prometen que van a venir, pero no vienen, así que, pero pronto esperamos que los tengamos por aquí, a varios de ellos. Bien, por favor abran sus Biblias en primera carta a Juan, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15. ¿Estamos? Si alguien necesita una Biblia, por favor ponga su mano en alto para que le podamos prestar una y al final la pueda regresar. Puede poner su mano en alto y le prestamos una. Bien. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 dice la palabra del Señor: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a orar. Bendito Dios, Dios de gracia, venimos a ti en el nombre de Cristo, el nombre que es sobre todo nombre, en el cual tenemos acceso delante de ti, pidiendo que tú nos ayudes y transformes nuestro corazón, pidiendo que tú nos hables, Señor, y que podamos ser cambiados desde adentro, Señor, que nuestros argumentos, Señor, y nuestras vidas sean inundadas, Señor, por tu palabra y que tu palabra nos dirija y corrija, Señor, nuestro corazón, que podamos entender lo que tú quieres hacer en nuestros corazones y el camino que tú quieres enderezar en nuestras vidas, Señor. Habla cada vida, Señor, esta mañana. Hemos pedido por ello, Señor. Hemos rogado en reiteradas ocasiones por esta reunión, Señor. Confiamos, Señor, en lo que tú harás. Te pido gracia para compartir y exponer tu palabra, Señor. Y te pido que tú tomes control de cualquier distracción, Señor, para que nuestros ojos estén atentos y nuestros oídos abiertos, Señor, a tu palabra. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y su iglesia dice: amén. Bien, como ustedes saben, hemos llevado una secuencia de predicaciones centradas en algunos pecados que muchas veces no los reconocemos como tales, ¿no? Llegamos a no identificarlos como pecados, sin embargo, lo son. Esos pecados causan serios y graves conflictos en nuestro andar cristiano. El día de hoy quiero hablarles de un tema que yo espero que haga meditar nuestros corazones, que nos haga meditar en nuestros caminos y que podamos evaluar efectivamente, primero que nada, si estamos en el camino de la salvación. Y segundo, si lo estamos, que podamos evaluar personalmente qué tanto del mundo he dejado entrar en mi vida. Y más allá, qué tantos afectos yo le estoy entregando al mundo cuando en realidad deberían ser dirigidos hacia Dios. El tema de esta mañana es: no ames la mundanalidad. No ames la mundanalidad. Y yo te pido que al oír la enseñanza y mientras la palabra de Dios está siendo expuesta, examines tu corazón y antes de crear una posición acerca de este tema de la mundanalidad, yo te ruego que permitas que los argumentos de la palabra de Dios sean los que prevalezcan, los que impregnen tu corazón, tu forma de pensar. Si eres creyente, tú no debes de estar discutiendo con la Escritura. Si eres creyente, lo que Dios dice es sí o sí, no hay más. ¿Sí? Dios cuida a los suyos, Dios instruye a los suyos y los guía por medio de su Espíritu Santo y por medio de la palabra.
pero para que ellos corrijan su andar, para que corrijan su forma de caminar, enderecen sus pasos. Y cuánto más en este tema tan grave de la mundanalidad. De hecho, al mencionar yo mundanalidad, si no lo ves como algo grave, eso ya es un sensor de que, un indicativo de que algo está mal. ¿Sí? Ahora, yo sé, mi hermano, que estoy pisando terrenos cuando digo mundanalidad, ¿no? Yo sé que sí es así, porque muchas veces al mencionar esta palabra mundanalidad choca con perspectivas, ¿no? Choca con enfoques o con formas en cómo yo concibo esta palabra mundanalidad. Porque por un lado se relaciona con ¿qué? Con legalismo, ¿no? Con legalismo, ¿sí o no? Muchos vienen o venimos, ¿no? En mi caso no, pero de lugares donde hay mucho legalismo, ¿no? Como si mundanalidad tuviese que ver con el hecho de ponerse, o más bien salirse, así es como se ve en algunos lugares. Mundanalidad es igual a salirse a un cierto patrón o reglas que ese lugar establece. Si yo me salgo de ese patrón, entonces caigo en la mundanalidad, ¿no? Eh, reglas, ¿no? Como en la manera en la que te vistes, ¿no? Saúl, en muchas ocasiones, él lo menciona, que él antes asistía a una iglesia, ¿no? Antes de convertirse. Es broma, ¿no? Pero dice que en ese lugar, incluso se le decía que era pecado el usar anillos, ¿no? O el usar camisas de manga corta. Si hacías eso, es pecado para ellos, ¿no? Um, pero el legalismo abarca mucho más, muchas otras cosas, como para ellos el tipo de música que escuchas, ¿no? Los lugares a los que asistes, las actividades de lujo que puedes disfrutar, ¿sí? Si tú rompes alguno de esos esquemas que ellos han establecido, ya eres un mundano, ¿no? Por el otro lado, tienes a quienes, a los liberales, ¿no? A los de la supergracia, ¿sí? A los que todas las reglas y las normas que se les presentan les parecen autoritarias, ¿no? Arbitrarias, ¿no? Cuando escuchan acerca de la mundanalidad, ellos ponen argumentos como, ¿sabes qué? Híjole, si empezamos a hablar acerca de esto, vamos a caer en el legalismo. Entonces mejor no hay que hablar de ello, hay que cambiar el tema, ¿no? Entonces se van al otro lado, ¿no? Bueno, tanto un lado como el otro están desequilibrados. Bien, ambos lados están errados, ¿no? Porque tanto el legalista como el liberal, ¿no? Porque si fijamos o concebimos mundanalidad solamente como algo de afuera, ¿no? Como lo que está afuera, por un lado, ¿sí? O desechamos la importancia de lo que está afuera, ¿sí? En ambos lados, perdemos de cuadro lo que sí es esencial, lo que sí es vital. Y es exactamente a donde el apóstol Juan nos está llevando esta mañana. Él nos traslada a un terreno, a un área muy distinta a la que normalmente se concibe como mundanalidad, ¿sí? Que es solamente el aspecto exterior. La palabra de Dios nos lleva a mirar no hacia afuera, sino hacia adentro, hacia el interior. En nuestro interior donde realmente se origina o reside la mundanalidad. Es en nuestro interior, ¿sí? Ella se mete como la humedad, ¿no? ¿A cuánto se les metió humedad en este huracán, ¿no? ¿No? Así es la mundanalidad. Se mete como la humedad y se aloja en nuestros corazones. Hermanos, mundanalidad no tiene primariamente que ver con lo exterior, ¿sí? Es cierto que se exterioriza la mundanalidad, ¿no? Se evidencia por medio de vidas que viven de esta manera, mundanas, ¿no? Pero lo primero o lo primario es que mundanalidad proviene de nuestro interior, de nuestro corazón. Y Dios, hermano, nos advierte muchas veces que tengamos cuidado en que en nuestro corazón no le demos entrada a la mundanalidad, ¿sí? Dios nos mantiene constantemente en la escritura, con nuestros ojos atentos, con nuestros corazones despiertos en contra de la mundanalidad, ¿sí? Las consecuencias que deja la mundanalidad en nuestras vidas son mucho más devastadoras que el huracán Hillary, mucho más devastadoras. Tú no le abrirías la puerta al huracán, ¿cierto? ¿O alguno de ustedes hizo eso, abrió la puerta y dijo, entra? Bueno, entiéndase, ¿no? O sea, si viene un huracán, hubiera pegado como hipotéticamente, tú no le hubieras abierto la puerta, tú no lo hubieras hecho eso, pero sí le abrimos el corazón y nuestra mente a la mundanalidad.
Sí lo hacemos. ¿Sí? Le abrimos la puerta, ignoramos las consecuencias y las advertencias. Déjame mencionar algunas de estas advertencias que el Nuevo Testamento nos da. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues, ¿quién dice? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. En palabras del Señor Jesús, antes de ser arrestado, cuando Él está orando al Padre en el Getsemaní, en Juan 17:14 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Versículo 15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Versículo 16: no, versículo 16, no son del mundo. No son del mundo, dice el Señor Jesús, como tampoco yo soy del mundo. ¿Sí? Santiago nos dice que no podemos ser amigos del mundo, porque eso nos hace enemigos de Dios. Y Jesús nos dice que no somos del mundo, no somos del mundo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 24, el Señor Jesús dice: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El Señor Jesús está diciéndonos algo muy claro: es que no podemos tener dos lealtades. No podemos tener dos lealtades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a uno le vas a dar prioridad y al otro lo vas a despreciar. Advierte que no debemos de amar el mundo, porque eso te coloca junto con los enemigos. Estoy hablando a la iglesia, ¿eh? Estoy hablando a los que están aquí, porque yo no sé quiénes son salvos y quiénes no. Yo no sé quiénes son salvos y quiénes no. A tener una lealtad, ¿sí?, con el mundo, eso me coloca en el lado de los enemigos, lo creas o no. ¿Sí? El amor al mundo y el amor a Dios no son compatibles. El amor al mundo y el amor a Dios no son compatibles. No puedes amarlos al mismo tiempo. No puedes entregar un amor simultáneo. No puedes. Eso lo vimos en estos textos. Y ahora el apóstol Juan, en el texto que estamos tocando, aquí en 1 de Juan 2:15, nos da una clara y directa advertencia. No ames al mundo. Mira tu Biblia. No ames al mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Déjame repetirlo. La instrucción es: no ames al mundo. Esta orden para nosotros puede ser fuerte e incluso podría ser como que podría chocar en nuestro entendimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque para nosotros, ¿sí?, si alguien en el globo terráqueo está llamado a amar, ¿quién es? Aparte de Dios, el cristiano. Es el cristiano. ¿Sí? De hecho, nadie puede amar con un amor tan grande, obviamente después de Dios, en este mundo que el cristiano. ¿Estamos de acuerdo? Nadie. Somos llamados a amar. ¿Sí? Nosotros recibimos el amor de Dios a través de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Amamos, ¿por qué? Porque Dios es amor, porque Él nos amó primero. Amar, hermanos, es nuestra vida. Amar es nuestra vida, es lo que nos dedicamos, esa es nuestra vida, amar. ¿Sí? Se nos ordena amar a Dios, ¿cómo? Con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. ¿Sí? Y a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. De hecho, el amar a otros es un testimonio para el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Para que ellos puedan ver el amor en nosotros y ver que somos cristianos. Incluso somos llamados a amar a nuestros enemigos, ¿cierto? Estamos estudiando Gálatas, el capítulo 5, los miércoles, y ahí Pablo nos dice que el amor es el cumplimiento de la ley. ¿No? Cuando yo amo a Dios, cumplo los primeros mandamientos. Cuando yo amo a mi prójimo, cumplo la siguiente tabla de los mandamientos. ¿Sí? De modo que amar, hermanos, es la forma del cristiano, por así decirlo. ¿Sí? Yo cumplo la ley al amar. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo fue derramado en mi corazón, como dice Romanos 5:5.
De hecho, nuestro versículo, el versículo amado para todo cristiano, ¿cuál es? Podemos decir que es Juan 3:16, ¿no? ¿Sí o no? Porque dice que Dios amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el amor para el cristiano lo es todo. Sin embargo, aquí vemos una orden, una clara y directa demanda de parte del Señor: no amen al mundo. No ames al mundo. No ames, te está diciendo el Señor. No ames al mundo. Juan usó esta palabra amor en muchas partes en su carta. Me voy a estar moviendo en la carta, en algunas citas, tú puedes trasladarte en ella, ¿sí? Él usa la palabra amor para remarcar la importancia del amor. En primera de Juan 4:7 al 8 nos dice que nos amemos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Pero lo que nos está diciendo aquí en nuestro texto el apóstol Juan es que amor no es siempre amor. Escucha, iglesia, amor no es siempre amor, ¿sí? Hay un amor que Dios aborrece. Hay un amor que Dios detesta, ¿sí? Hay un amor que esta cultura le llama amor y no es amor porque viola los estándares y la ley de Dios. Amor no siempre es amor, ¿sí? Si lo que esta cultura, esta sociedad llama amor, violenta la ley de Dios, no es absoluto. ¿Sí? Es Dios quien define lo que es amor. Dios define qué es y qué no es. Él establece cada cosa. Y cuando algo es llamado en una forma contraria a lo que Dios estableció, es pecado. Es pecado, es mentira, es falso y proviene del infierno. A nosotros muy pronto se nos va a perseguir a causa de esto. A nosotros muy pronto se nos va a acusar de estar hablando en contra del amor. A nosotros muy pronto, a los verdaderos creyentes, no sé si a ti, pero los verdaderos creyentes que están aquí y que han recibido el amor de Cristo, y si tú te paras firme en la verdad, vas a ser perseguido. Porque incluso te va a decir que tú predicas un mensaje de odio, no de amor. ¿Cómo es que se ponen ustedes en contra? Nos van a decir, de dos personas que se amen, son del mismo sexo, pero se aman. Amor no es siempre amor. Como lo mismo que agua no es siempre agua. Si a un vaso de agua le pones una gota de orina, ¿te la tomas? Ya no es agua. Amor no es siempre amor. Amor no es siempre amor. ¿Sí? No comas la mentira que el mundo te da, ¿sí? De que todo el amor está bien, ¿sí? Hay un amor, el texto nos está diciendo que es pecaminoso. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿sí? Está en imperativo, no ames al mundo, ¿sí? Si tú amas al mundo sería una desobediencia, ¿estamos de acuerdo? Si amas al mundo estás violentando la ley de Dios y estás pecando. ¿Sí? Ahora surge una pregunta, entonces, ¿a qué se refiere el apóstol Juan cuando está diciendo amor? Perdón, ¿a qué amor lo definimos? Es la palabra ágape, es el amor que recibimos, ¿sí? Y que estamos llamados a dar. Pero dice que no ames al mundo, entonces, ¿qué es mundo? ¿Qué es mundo? ¿A qué se está refiriendo el apóstol Juan cuando dice mundo? Bueno, para la palabra mundo, básicamente existen tres formas en las que podemos entender esta palabra, mundo, ¿sí? Primero, el mundo se refiere a la creación. ¿Estamos de acuerdo? Al mundo creado, al universo, a la naturaleza creada por el Rey y soberano Dios. Esa es la primera área en la que podemos llamar mundo. Dios no nos está diciendo que no amemos la creación, ¿estamos de acuerdo? No es ese mundo al que se está refiriendo. En segundo lugar, vemos la palabra mundo y en este punto se puede referir, o más bien se refiere a las personas que habitan ese mundo, ¿sí? Se está refiriendo a la gente que vive en este mundo, a la raza humana.
Bueno, Dios no está diciendo de ninguna manera que no amemos a la gente. ¿Estamos de acuerdo? Lo entendemos, ¿no? Lo sabemos, ¿sí? No nos está diciendo que no amemos a esas personas, ¿sí? Escucha, sean cristianos o no, somos llamados a amar a las personas. Cristo vino al mundo, ¿sí? Por amor. El Padre envió al Hijo por amor. Y nosotros tenemos que ir por el mundo, por amor. También por ellos, ¿sí? Juan no se está refiriendo entonces tampoco a este tipo de mundo. Entonces, ¿a qué mundo se está refiriendo? No se refiere a la naturaleza creada, no se refiere a las personas. ¿A qué clase de mundo se está refiriendo? ¿A qué clase de mundo el apóstol Juan nos está prohibiendo amar? Hay una tercera forma para entender mundo, ¿sí? Y es esta. Es el sistema espiritual diabólico que piensa en contra de Dios, ¿sí? Es un sistema invisible de maldad, un sistema dominado por Satanás. Es un sistema anti Dios, contrario a Dios, hostil a Dios, enemigo de Dios, enemigo a su reino. Es en este tercer sentido que Juan se refiere y que nos advierte que no amemos al mundo. ¿Sí? No ames al mundo satánico. No ames al sistema de gobierno satánico, hostil, anti Dios. ¿Sí? Y escuchaste bien, es satánico. Es satánico ese mundo. En primera de Juan el apóstol nos da muchas citas que reafirman lo satánico de este mundo. En el versículo 17, ahí mismo nos dice que el mundo pasa. El mundo pasa. ¿Por qué pasa? Porque es temporal. Está pronto al juicio, ¿sí? Está bajo el juicio de Dios. Capítulo 3, versículo 1, dice que el mundo es ignorante con respecto a Dios. ¿Estás viendo tu Biblia? Es ignorante con respecto a Dios. No lo conoció a Él, dice el capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 13, dice que el mundo odia a los cristianos. Odia a los cristianos. Capítulo 4, versículo 1, dice que los falsos profetas, que no son más que marionetas de demonios, que son inspirados por Satanás, ¿sí? Moran en ese mundo y salen por el mundo. Dice, han salido por el mundo. Capítulo 4, versículo 3, dice que el mundo es morada del anticristo. Capítulo 4, versículo 5, dice que el mundo es la morada ¿de quién? De los incrédulos. En capítulo 5, primera de Juan capítulo 5, versículo 19, dice que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Así que no quedan dudas que cuando el apóstol Juan se está refiriendo al mundo, se está refiriendo al sistema de gobierno dominado por Satanás anti Dios. Un espíritu maligno que pelea por medio de ideologías y se opone a Dios y su reino. ¿Sí? Es exactamente a este tipo de mundo al que el apóstol Juan, al que Dios mismo nos está ordenando no amar, hermanos. No amen al mundo. ¿Sí? El problema es que cuando nuestro corazón está entregando afectos al mundo, no puede tener lugar para Dios. Cuando nuestro corazón está entregando afectos hacia el mundo, no tiene lugar para el amor de Dios. ¿Sí? Puedes estar aquí escuchando predicación tras predicación tras predicación, pero hasta que no dejes de poner tu amor en el mundo, hasta que no dejes de poner, sí, tu amor en el mundo, ¿sí? Y tengas espacio para el amor de Dios, no vas a ver ese amor. ¿Sí? Puede estar lloviendo allá afuera el amor de Cristo, así como llovió. Puede estar lloviendo el amor de Cristo hacia ti, pero tú no tienes lugar para ese amor porque estás muy centrado, muy concentrado amando este mundo. Y necesitas obedecer esta instrucción: no ames al mundo. ¿Sí? Ya lo mencionamos antes, Jesús dijo que no puedes servir a dos señores. ¿Sí? Santiago nos dijo que si amas al mundo te constituyes ¿qué? Enemigo de Dios. ¿Sí? No hay dos sopas. O amamos a Dios o amamos al mundo. Cuando Cristo te salvó, te arrancó del reino de las tinieblas
y te trasladó al reino de su luz admirable, como nos dice Colosenses 1:3. ¿Sí? Al regenerarte te sacó del mundo, te sacó del mundo, te sacó de ese tercer mundo en el que estabas, te arrancó de ahí y te trasladó a su luz admirable. ¿Sí? Te extirpó, por así decirlo, de ese sistema ante Dios. ¿Sí? Él lo hizo con su poder, hizo un cambio en tus deseos, en tu corazón hubo un cambio de lealtades. Entregaste tu lealtad a Jesús, eso espero. ¿Sí? Pero si eso no ha pasado, si tú sigues amando al mundo, si tu lealtad sigue siendo a Cristo, al mundo, perdón, nunca ha habido un cambio en tu corazón verdaderamente. Nunca ha habido un cambio en tu corazón. Tu lealtad es hacia el mundo. Por eso es que ahí el apóstol Juan en el capítulo 2, ahí mismo, 2 versículos después, en el versículo 19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El amor y las lealtades de estas personas que menciona el versículo 19 no están dirigidas hacia Dios, sino hacia ¿dónde? Hacia el mundo. Lo único que hicieron fue volver a donde habían salido. ¿Sí? Primera de Juan 5:4. ¿Sí? Nos dice, ahí puedes ver en tu Biblia, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. En palabras de Cristo, ¿sí? Si lo amas a Él, el mundo te aborrecerá. Juan 15:19, el Señor Jesús. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan 17:16. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Sí? Acuérdate que estamos hablando de ese tercer mundo. ¿Estamos de acuerdo? Centremos ahí nuestra enseñanza esta mañana. ¿Sí? La razón por la que Cristo nos ha puesto de nuevo en el mundo, Él nos ha enviado es para ir y predicar el evangelio, hermanos. No para hacer de este lugar nuestro resort de 4 o 5 estrellas. Este lugar no es nuestra morada. Este tercer mundo. No debemos amar este mundo. No debemos tener una relación íntima y estrecha con este mundo, con las formas de pensar, con los deseos de este mundo. Cuando una persona muestra esas lealtades, ¿sí? Ese amor hacia esta forma de mundo, aquel que dice que fue salvado, pero con su vida muestra, exhibe esas lealtades, lo que está poniendo de manifiesto es que el amor del Padre no está en él. Puedes venir aquí todo el tiempo que quieras a la iglesia, pero si amas el mundo, el amor del Padre no está en ti. No está en ti. Y cada uno de nosotros tenemos que hacer un serio y profundo examen en nuestro corazón y ver si el amor del mundo está ahí. Revisar qué hay ahí. Y si hay mundanalidad, tenemos que arrancarla de nuestro corazón. Ahora, mundanalidad no solamente tiene que ver con hacer cosas externas, escandalosas y pecaminosas. ¿Sí? No tiene que ver con eso primariamente. No es tanto como dijimos, no es tanto un asunto externo como lo es interno. ¿Sí? Es el amor que yo entrego. ¿De dónde entregas el amor? De tu interior. Es el amor que yo entrego al mundo caído, hacia los valores de este mundo, ¿sí? Hacia los deleites de este mundo. Este mundo que se muestra en oposición a Dios. ¿Sí? Esencialmente estamos hablando de proveernos a nosotros gratificación, exaltación a nosotros mismos, haciendo todo lo que hacemos en independencia de Dios. Eso es mundanalidad. Es hacer lo que hacemos
en independencia de Dios con tal de gratificar mis propios deseos. ¿Dónde creen que ustedes que eso comenzó? ¿En 2023, después de la pandemia? ¿Un poco más atrás? ¿Qué tal un poco más atrás hasta el Génesis? Hasta el Génesis, en el Edén, cuando Adán y Eva cedieron a la tentación de Satanás, cuando llegó la mentira de la serpiente y les dijo, serán como dioses. Génesis 3:5. Serán como dioses. ¿En qué consistía la mentira de Satanás? ¿En qué consistían estas palabras mentirosas de la serpiente? Bueno, en que ya no iban a tener que estar bajo un gobierno tirano de Dios. Así fue como lo expuso a la serpiente, ¿no? O sea, Dios te restringió de comer de todo árbol. Qué mal Dios debe de ser. Tú tienes deseos, deberías poder suplirlos. Eva, tú no tienes que ser así. ¿Por qué tendrías que someter tu vida a Dios? ¿Por qué tendrías que rendirte a Dios cuando tú puedes ser tu propio Dios? Ahora, en la práctica, ¿qué significa ser como Dios? ¿Qué significa ser como Dios? Bueno, que ahora ellos, en lugar de vivir y dar gloria a Dios, ahora iban a darse gloria a ¿quiénes? A ellos mismos. En vez de servir al Dios de toda gloria y toda majestad, se iban a servir a ¿quiénes? A ellos mismos. ¿Sí? Servir sus pasiones, servir sus deseos, aun cuando esos deseos estuviesen en contra de la voluntad de Dios. Lo importante es lo que yo piense. Lo importante es mis deseos. Lo importante es lo que yo piense, cómo yo conciba el amor, aunque el amor sea contrario a como Dios lo define. ¿Sí? Mis placeres, mi propia gloria. ¿Ves cómo la mundanalidad excluye a Dios? ¿Ves cómo la mundanalidad ya no se trata de que Dios gobierne mi vida, sino de que yo me autogobierne a mí mismo? ¿Sí? Tiene que ver con que no es importante lo que Dios diga. Porque yo ahora lo que hago es que elevo mis pensamientos por encima de lo que Dios dice. Elevo mis deseos pecaminosos por encima de lo que Dios estableció. ¿Sí? ¿Puedes ver cómo la mundanalidad es interna y no externa? ¿Sí? Es de ahí. Yo no puedo resumir mundanalidad como algo externo, porque yo puedo decir, muy bien, yo no tomo, pero amo el alcohol. Yo puedo decir, yo no escucho esa música, pero amo esa música. ¿Te das cuenta? Puedo decir, yo no me pongo esa ropa que alimenta pasiones en los demás, pero ¿cómo deseo ponerme esa ropa? ¿Te das cuenta cómo la mundanalidad es adentro? ¿Es en lo interno? Sí. Una persona puede estar amando el mundo y aún así no estar participando de actividades. No participo de ellas, ¿por qué? Porque soy moralista, soy legalista. No quiero que se vea escandaloso lo que hago, pero en mi interior amo esos deseos. Y lo que te está diciendo Juan es, no ames al mundo. No ames al mundo. No dirijas tu amor hacia el mundo. ¿Sí? Hermano, tú y yo debemos de crear y cultivar un discernimiento en nosotros para poder discernir la diferencia en que no solo se trata de no hacer cosas, sino no amar esas cosas, esos deseos, esos placeres. Dirigir nuestro amor a Dios. No puedo dirigir mi amor en dos sentidos. No puedo repartir mis lealtades. O es hacia el mundo o es hacia Dios. Y Juan dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Sí? Es decir, cuando yo amo al mundo, estoy dirigiendo mi amor hacia el lugar equivocado. Cuando yo amo al mundo, estoy direccionando mi amor hacia el punto equivocado. ¿Sí? Y Juan me dice que cuando hago eso, yo ya estoy siendo alimentado por otras fuentes que no son Dios. Mira el versículo 16.
¿Cuáles son estas fuentes? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. No proviene del Padre, sino del mundo. A ver, nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. El amor que yo entrego a Dios es el amor que yo recibí, ¿sí? Es el amor que yo recibí. Él me capacitó para poderle amar, ¿sí? Pero así, de la misma manera como mi amor hacia Él se origina en Dios, ¿sí? Cuando yo amo al mundo, el amor del mundo se origina ¿en dónde? En el mundo. Claro, yo cambié de fuentes. ¿Sí? Entonces, estoy dirigiendo mal mi amor, pero además estoy tomándolo de la fuente equivocada, el mundo. El mundo. ¿Sí? Es un amor que parte de una fuente distinta, que no es Dios. ¿Sí? Todo lo que se origina en el mundo proviene de Satanás, no de Dios. ¿Sí? Y aquí tenemos tres categorías que el apóstol Juan nos agrupa: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Sí? Los dos primeros son internos, son ocultos, habla de deseos, de anhelos, de lujurias, son internas. El tercero se expone, se exterioriza y se muestra a las demás personas. ¿Sí? Kistemaker, en su comentario, llama a las dos primeras apetitos y lujuria, y el tercero lo llama alarde, que se manifiesta o se expone con otras personas. ¿Sí? Es una conducta pecaminosa. ¿Sí? Ese último tiene que ver con cuando estoy rodeado de gente, cuando hago jactancia o alarde de lo que tengo. ¿Sí? Deseos, lujuria y alarde es lo que nos está hablando el apóstol Juan. Cada una de ellas apunta al corazón, apunta al corazón. Todos estos deseos desordenados y estas arrogancias, la lujuria y el alarde, pertenecen a este tercer mundo del que estamos hablando. ¿Sí? No a los dos primeros, sino al tercer mundo. ¿Me siguen? Déjame ponerlo así. Todos los que estamos aquí tenemos deseos, ¿correcto? ¿Sí o no? Todos tenemos anhelos, ¿sí? Tenemos deseos y están correctos mientras sean dirigidos a esos dos primeros mundos, es decir, hacia la creación, ¿sí? Y hacia la humanidad. Son correctos, no son pecado. Por ejemplo, yo puedo salir a la playa y ver la maravilla de ese primer mundo, ¿no? Yo puedo ir a la playa y puedo salir y poner mis pies en la arena y ver un atardecer y disfrutar el aire que Dios me ha dado. Eso es perfecto, ¿sí? Puedo ir a La Paz, ¿no? Y disfrutar un helado ahí frente de la fuente, ¿no? Y disfrutarlo y sentarme y ver el atardecer ahí en La Paz, ¿no? Y eso es hermoso. Puedo admirar una pintura, ¿sí? Puedo escuchar una obra de arte, una pieza de música, ¿no? Puedo amar también a las personas, que es el segundo mundo, ¿no? Ver el diseño de Dios, ver diferentes rasgos, diferentes tipos de piel, diferentes idiomas, diferentes tamaños de ojos, ¿no? Y admirar y ver el diseño perfecto de Dios y decir: gracias, Dios, qué maravilloso eres, ¿sí? Yo puedo tener deseos y anhelos hacia mi familia. Puedo disfrutar de las cosas que Dios me da, de una buena comida. Puedo disfrutar un sueño reparador. ¿Qué tal? Cuando estoy cansado, disfrutar el sueño y darle gracias a Dios. ¿Sí? Todo eso está bien, eso no es pecado, porque es un amor que se origina ¿en dónde? En Dios. Es un amor que se origina en Dios, en todo lo que Él ha hecho, y por eso lo que hago yo es darle gloria a Él. Pero ¿qué sucede cuando yo uso esos deseos, ¿sí?, en independencia de Dios? ¿Qué pasa cuando yo uso esos mismos deseos y se convierten en algo que ahora domina mi vida? Yo puedo usar esos deseos que estaban en los dos primeros mundos bien y trasladarlo a este tercero y colocar esos deseos en un primer lugar. ¿Sí? Deseos independientes a Dios. Los uso de una manera pecaminosa.
Lo que antes me llevaba a tener o motivaba a mi corazón a la gratitud, a dar gracias a Dios por lo que Él me había dado o por lo que Él me da, ahora lo utilizo como medios para obtener mis propios fines, mis deseos. La comida que antes yo disfrutaba, ahora en este tercer mundo se convierte en gula, glotonería. El sueño reparador que antes yo disfrutaba dándole gloria a Dios en independencia de Dios, ¿en qué se convierte? En pereza. El deseo que yo antes tenía para mi familia, ahora siendo gobernado por mis deseos, se convierte en ¿qué? En idolatría. ¿Sí? Si antes yo tenía el deseo de trabajar para la gloria de Dios, ahora en este tercer mundo, sirviendo mis deseos, se convierte en afán. Antes adoraba al Creador por su creación, ahora adoro a la criatura antes que al Creador. Y no puedo dejar de ver a la criatura. Mis ojos se fijan en la criatura antes del Creador. Necesito estar viendo a la criatura. Necesito estar alimentando mis ojos, alimentando mis deseos. Viendo y viendo y viendo lo que no se cansan mis ojos de ver. ¿Puedes ver la lujuria ahí? ¿Puedes ver los deseos pecaminosos? Un mundano busca ser feliz utilizando las cosas del mundo con tal de aplacar su lujuria, con tal de servir su carne, satisfacer su carne, gratificar su carne, viviendo en una completa independencia de Dios. Ahora, además de los deseos, de esos anhelos, lujurias, el texto nos dice algo más, nos habla de las jactancias, del alarde, ¿no? Que es orgullo, es orgullo. Y esto, como dijimos, es un deseo pecaminoso interno, ¿sí? Pero ahora, ¿qué hace? Se exterioriza, se muestra a los demás. Los dos primeros eran internos, ¿verdad? Se esconden bien, pero el tercero se exterioriza, se muestra, ¿sí? Se distingue de los dos primeros. Se refiere al anhelo que alguien tiene para que todos los demás lo vean, que todos los demás le den gloria a esa persona, ¿sí? Es el hacer alarde de cuánto hemos alcanzado, cuánto hemos avanzado en la vida, cuánto hemos prosperado. Yo por amor puedo servir a mis hermanos en la iglesia, ¿estamos de acuerdo? Por amor puedo servirlos, pero por el orgullo puedo contarles a todos cuánto me esforcé en lo que hice, ¿sí o no? Yo por amor puedo preparar una predicación, pero mi jactancia les dice cuántas horas trabajé en ello y lo que sufrí. Jactancia. Seguramente lo acabo de hacer. Por amor podemos edificar a los hermanos con una experiencia del pasado, ¿sí? Pero por orgullo convierto yo ese relato que le estoy hablando en yo convertirme en el centro de todo, ¿sí o no? Hay personas que te hablan y se convierten, hacen de todo. Ellos son el centro en cada historia, ¿sí o no? Te hablan de una fiesta y se trata de ellos. Te hablan de un evento y se trata de ellos. Te hablan de un cumpleaños, ellos son los del cumpleaños. Te hablan de una boda, ellos son los que se casan. Te hablan de un funeral, ellos son los que se murieron, ¿no? ¿Sí o no? Todo se trata de ellos. Todo se trata de ellos. Por amor a mis hermanos, yo en una reunión puedo traer pasteles y puedo traer sodas, ¿no? Y compartirlas con los hermanos y eso está bien. Pero el orgullo, ¿qué es lo que hace? Le deja ahí la etiqueta con el precio. ¿Ah? No le quita la etiqueta para que vean cuánto gasté, cuánto invertí. Puedo hablar de mi trabajo y darle gloria a Dios, ¿no? Y decir que Dios me ha ayudado, ¿sí? Pero entonces ya la jactancia empieza a hablar de cuáles son mis aptitudes, perdón, mis capacidades. ¿Qué tal? ¿No? El amor verdadero me puede ayudar a impulsar a alguien y decirle, ¿sabes qué? Trabaja, esfuérzate. Pero entonces yo ya le empiezo a hablar y contar, ¿sí? De cuánto costó lo que tengo
y le empiezo a hablar de precios, de costos, de mis logros. Hermanos, nuestras vidas no se definen por nuestras posesiones o por los logros que hayamos alcanzado en esta tierra. Y mucho menos nos debe llevar a presumir de ello. Grandeza, en palabras de Cristo, se define como un siervo manso y humilde. Así que dirigir nuestro amor hacia el lugar equivocado y tener como fuente los elementos equivocados, ambos están errados. ¿Pueden verlo? Juan nos dice por qué. La razón es porque este mundo es inútil. Este mundo no nos provee nada para el futuro. Versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa, dice Juan. El mundo es temporal. El mundo no dura para siempre. Todo lo que el mundo te ofrece tiene una fecha de caducidad. Es una fecha que solo Dios conoce, ¿estamos de acuerdo? Pero tiene una fecha de caducidad. Hoy hablaba con alguien en la alabanza y le decía, el Señor puede venir hoy. Hoy podría ser la fecha de caducidad de este mundo. ¿Sí? Y esto que nos dice Juan, no es un deseo, no es una oración, es una realidad. El mundo está pasando, el mundo pasa y sus deseos, es lo que nos está diciendo. Y nuestras almas deberían de estar muy conscientes de lo corto y pasajero que es esta vida. En palabras del apóstol Pablo, el apóstol Pablo repite lo mismo que dice el apóstol Juan. Te voy a leer lo que dice 1 Corintios 7, versículo 29 al 31. Dice en la Nueva Traducción Viviente, déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos. El tiempo que queda es muy breve, así que de ahora en adelante los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran o los que se alegran o los que compran casas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni su alegría, ni sus posesiones. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. Muy claro, ¿no? La advertencia de Pablo es que podemos estar usando las cosas legítimas y los medios que Dios nos ha provisto por su gracia, dándole gloria a Dios. Pero nos llama a no darles una mayor importancia que la que deberían de tener. ¿Sí? Amando este mundo en independencia de Dios. ¿Por qué? Porque este mundo pasa. Este mundo pasa. Un claro ejemplo de esto es Lot. ¿Cuántos ubican la historia de Lot? ¿Sí? Se nos cuenta en ella en Génesis 13, Génesis 14 y Génesis 19. ¿Sí? Ustedes ubican la historia. Lot estaba unido a un hombre espiritual. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Abraham. Abraham. ¿Sí? Estaba con él. Pero ¿qué fue lo que hizo Lot? De manera egoísta, eligió para él lo que él pensó que iba a ser más beneficioso. ¿Sí? No evaluó las implicaciones espirituales de su decisión. Llegó a ser económicamente hablando muy próspero. ¿Sí? Tenía su casa allá en el Pedregal de Sodoma, ¿no? Vivía en una ciudad pagana y perversa. Había adquirido una posición porque estaba a las puertas de la ciudad. ¿Sí? Tenía lo que el mundo le ofreció, estatus, tenía riqueza, tenía influencia y todas aquellas comodidades mundanas que se buscan. Pero de un momento a otro, ¿qué fue lo que pasó? Todo le fue arrebatado, todo le fue quitado, de un momento a otro. Cuando llegó el juicio a aquellas ciudades, a Sodoma y Gomorra, todo le fue quitado. ¿Qué fue lo que hizo Lot? Puso su confianza y su amor en un mundo que pasa. En un mundo que pasa. ¿Sí? La mundanalidad hace que el mundano, ¿sí? Y estoy hablando a hombres y mujeres cristianas, ¿eh? Que deberían de estar sirviendo al Señor y a su iglesia, se conformen con cosas de este mundo. Esa mundanalidad hace que no pienses en la trascendencia de tu vida actual en relación con lo eterno.
Eso es mundanalidad. ¿Hacia dónde diriges tu amor? No tiene tiempo para Dios en su vida. Pero eso sí, si algo le falta de este mundo, ¿a quién va a pedírselo? A Dios. A Dios. Claro, claro. Dios, tú me has puesto como cabeza y no por cola. Bendíceme. Cuando el amor de Dios te importa un cacahuate. O nos importa un cacahuate. Esa es la mentalidad. Ese es el espíritu de mundanalidad. Pregunta, ¿tiene algún sentido poner nuestro amor en un mundo que está pasando? ¿Tiene algún sentido? Es como alguien dijo, es como poner las sillas así como las ponemos ordenadas, ¿sí? La mundanalidad es como poner las sillas sobre la cubierta del Titanic. Esa es la mundanalidad. Así es. En un mundo que se está yendo a pique. Un mundo que se está hundiendo. ¿Estás poniendo tu esperanza en Sodoma y Gomorra? Un mundo que suple tus placeres, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Si has puesto tu esperanza y tu amor en ello, en el mundo, es posible que seas del mundo y te espere el mismo final que al mundo. En el comentario de Keith Maker, a primera de Juan, y lo cito nuevamente, dice: el hombre necesita notar lo pasajero de la existencia de la gente humana y de sus placeres y deseos. Si enfoca su interés en aquello que hoy está aquí y mañana no, recoge una cosecha de inestabilidad, tropieza en las tinieblas del pecado y por haber echado su suerte con el mundo, encuentra un fin similar. Porque este mundo en su forma pasa. Dice Juan en el versículo 17, al final, y hace un contraste con esto: pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mateo 7:21 dice, es lo mismo que dice el Señor Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Fíjate que no dice si vienes a la iglesia. Fíjate que no dice si estás sirviendo en algún ministerio. Está diciendo si haces la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Sí? ¿Cuál es la voluntad de Dios si no es que tengas una relación con Cristo? ¿Cuál es la voluntad de Dios si no es que creas en Cristo y tengas una relación con su Hijo? ¿Cuál es su voluntad si no es esa? Pregunta, yo le pregunto a todos los que están aquí: ¿has confiado en Cristo verdaderamente? ¿Has confiado en Cristo verdaderamente? ¿Qué dicen tus lealtades? ¿Qué dicen tus afectos en relación con la fe que dices tener? ¿Qué dicen? ¿Hacia dónde está dirigido tu amor? ¿Hacia Dios o hacia el mundo? ¿Hacia dónde? No puedes tener ambas cosas. Decide y decide ya por el bien de tu alma. Y no lo digo yo, lo dice Jesús. Mateo 16, 24 al 26 en la Nueva Traducción Viviente. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero y pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? ¿Hay algo más que valga que tu alma? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Algunos han sido absorbidos por este mundo. No sientes ningún fuego por la predicación, por la palabra. No te llama la atención la palabra. Yo quisiera
Yo quisiera llamar tu atención, hermano, y que despiertes, porque has sido absorbido por la mundanalidad y necesitas despertar. Necesitas despertar, hermano. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir los placeres engañosos y los deseos temporales de este mundo? ¿O vas a hacer la voluntad de Dios que te promete vida eterna? La voluntad de Dios es que creas en Cristo y que vengas a Él en arrepentimiento y fe y le sigas. Si dices creíste, pero vives como el mundo, no te engañes, eres del mundo. Soy del mundo. El Señor es el Señor de tu vida verdaderamente. Y escucha, no se trata de que tú lo hagas el Señor de tu vida. Él es Señor de tu vida, creas o no. Cristo es Señor sobre todo. Filipenses 2, del 10 al 11, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús es el Señor. La pregunta es, ¿le amamos o amamos al mundo? Hermano, ¿estás atrapado en la mundanalidad? ¿Estás ahí atrapado? Quizá tú eres un nacido de nuevo, pero estás atrapado por la mundanalidad y sabes que debes librarte, pero ya sabes que no puedes. Ya sabes que no puedes. Empezaste a jugar con un poco de pecado. Empezaste a jugar con un poco del mundo y ahora te ha encerrado el mundo y sabes que no puedes salir de ahí. Sales por esa puerta y te comportas igual como el mundo. Y quizá eres nacido de nuevo. Quizá. Pero sales a vivir como el mundo. Y sabes que no puedes librarte ya de ese mundo. Te ha tomado, te ha abrazado. Hoy tu corazón está frío, tus deseos, tus lujurias han tomado parte de ti. Tu arrogancia no te deja ver que desplazaste a Cristo y abrazaste al mundo. Bueno, el Señor quiere que sepas que hay esperanza. El Señor quiere que sepas que Él puede ayudarte. El Señor quiere que sepas que Él puede librarte de esa mundanalidad. El Señor puede ayudarte. No va a ser fácil, requiere arduo trabajo, requiere duro trabajo, pero no en tus fuerzas, sino en las de Cristo. Requiere que quites, extirpes de tu vida la mundanalidad, confiando en el Señor. Y la única respuesta para ti es que voltees a la cruz. Es que voltees hacia la cruz. Es que voltees hacia Cristo. Es que mires al crucificado. Es que mires de nuevo el brillo de la cruz. Lo que vence la mundanalidad es la cruz de Cristo. Solo a través de la cruz podemos vencer las crueles tentaciones de este mundo. Solo a través de la cruz podemos pelear contra las seducciones de este mundo caído. Escucha, el perdón de Cristo otorgado en el madero no ha perdido ni un ápice de su poder. ¿Qué es lo que quiere la mundanalidad? Que tú pierdas la atención de la gloriosa cruz. Que tú pierdas el brillo resplandeciente de ese madero. Que tú pierdas el enfoque de lo que dura para siempre. Fue la cruz de Cristo la que te trajo a la vida. El brillo de la cruz. Sí. No comas algarrobas. No sigas comiendo basura de este mundo. No fuiste llamado a eso. Tienes la invitación de estar todos los días delante de Cristo y contemplar la belleza de la cruz. Pelea contra la mundanalidad. Pide más fuerza a tu Salvador. No te dejes absorber por este mundo, porque este mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pide ayuda al Señor para que tu admiración de la belleza de la cruz no te sea escondida. Mira a Jesús, recuerda su amor por ti,
Fija tus ojos en el Salvador. Escucha el corazón de Cristo latiendo en ese madero por ti hace 2000 años. Recuerda a Cristo. Escucha, no hay un amor más grande que dar la vida por sus amigos. Y ese fue el amor de Cristo. Si verdaderamente tú quieres que el mundo en tu vida palidezca y pierda todo su color, desecha la mundanalidad de tu vida. Ve a Cristo muriendo por ti. Spurgeon dijo: si yo tuviera un hermano que hubiera sido asesinado, ¿qué pensarías de mí si yo diariamente me juntara con el asesino que clavó el puñal en el corazón de mi hermano? Seguramente yo también debo ser cómplice del crimen. El pecado asesinó a Cristo. ¿Serán amigos de Él? El pecado traspasó el corazón del Dios encarnado. ¿Podrán amarlo? Que tu amor y mi amor sean solo para Cristo, hermanos, y no para el mundo. No para el mundo. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ama a Cristo y tu Salvador. Ámalo solo a Él. Que su voz en aquella cruz clamando: consumado es, apague cualquier otra voz de este mundo. El mundo pasa, pero los que son de Cristo estaremos con Él para siempre. Para siempre. ¿Estarás ahí, hermano? Si eres hermano verdadero, estarás ahí. Ve a Cristo, el Señor, y que toda la gloria sea a Él. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, esta mañana vamos a compartir, Señor, Santa Cena. Pero eso significa, Señor, que yo tengo comunión contigo. Eso significa que yo ya examiné mi corazón. Eso significa que yo puedo dar un testimonio público a mis hermanos de que tu palabra me ha hablado y que no en mis fuerzas, pero en tu poder estoy decidido, Señor, a arrancar y extirpar de mi corazón la mundanalidad. Eso significa que yo no tomo estos elementos a la ligera, como si fueran solamente un jugo y una galleta, sino que entiendo que la sangre de mi Salvador fue derramada y su cuerpo molido en mi lugar. Dios, pon lágrimas en nuestros ojos, pon dolor en nuestros corazones cuando te hemos puesto a un lado. Señor, obra en las vidas esta mañana a través de tu palabra, la palabra que has hablado, Señor. Vuelve los corazones hacia ti, Señor. Vuelve los corazones hacia ti, Señor. Vuelve tu iglesia, Señor, a un primer amor. Muestra, Señor, el engaño del pecado al corazón que no lo está viendo y que vive para sus deseos y sus deleites y sus jactancias, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestra lealtad no esté comprometida, sino que vivamos solamente para Cristo. Señor, yo te ruego esto, Padre. Yo te ruego esto en el nombre de Cristo, Señor. Y te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.